Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama pide una acción conjunta para el medio ambiente. Su santidad el Dalai Lama espera poder ver al desaparecido Panchen Lama. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana felicitan al presidente Macron por su reelección. El Sikh realiza su primera visita a América del Norte y Alemania. La Comisión de la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos señala a China como un país de especial preocupación. El representante Sonam Senifrasi asiste al evento de izamiento de la bandera. Una delegación del Parlamento indio visita el Parlamento tibetano en el exilio. En su declaración sobre el Día Mundial de la Tierra, su santidad el Dalai Lama destacó la urgencia sobre el cambio climático al compartir sus propios testimonios sobre la disminución de las nevadas, primero en el Tíbet y luego en Dharamsala, y el riesgo de que lugares como el Tíbet se conviertan en desiertos. Su santidad pidió un esfuerzo conjunto para proteger la naturaleza y al planeta, que es nuestro único hogar. El viernes de la semana pasada, su santidad el Dalai Lama también concedió una audiencia especial a los activistas climáticos en su residencia. El defensor del cambio climático Sonam Wangchuk de Ladakh presentó a su santidad un bloque del hielo del glaciar del Paso de Kardunga en Ladakh para enfatizar el rápido derretimiento de los glaciares debido al calentamiento global y al cambio climático. Want to convey this message to the world because this is more than a block of ice. This is a solid piece of SOS message from the people in the mountains. And the message is, please live simply in the big cities so we in the mountains may simply live. Su santidad enfatizó la importancia del agua y dijo que debemos ser más cuidadosos con la preservación de nuestras fuentes de agua. Ultimately, this water is the basis of our life. After a few centuries, the world may become dry. I think we really have the responsibility to keep this big river. Los activistas climáticos estuvieron en Dharamsala para participar en un diálogo de 3 días sobre la acción climática titulado Diálogo para nuestro futuro, un llamado a la acción climática. El 25 de abril de 2022 marcó el 33 aniversario del nacimiento de su eminencia, el 11º Panchen Lama del Tíbet. Su santidad el Dalai Lama emitió un mensaje rezando para verlo y escucharlo pronto. El 11º Panchen Lama, que quedó en Chuquinima junto con sus padres, fue secuestrado por el gobierno chino a la edad de 6 años en 1995 y permanece desaparecido desde entonces. En su cumpleaños 33, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa exigiendo a China información sobre su paradero y bienestar. El Departamento de Información y Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana emitió un llamado renovado para la liberación del Panchen Lama y su familia. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana felicitaron al presidente Emmanuel Macron por su histórica reelección como presidente de Francia. Su santidad el Dalai Lama expresó su agradecimiento por haber recibido la amistad y el aliento del pueblo y del gobierno de Francia en la protección y preservación de la antigua cultura budista del Tíbet. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Khenpo Sonam Tempel, el Sikh Pempa Tserin y la Kalo Norsin Dolma del Departamento de Información y Relaciones Internacionales también enviaron cartas de felicitación al presidente Macron por su reelección para el segundo mandato como presidente de Francia. El lunes de la semana pasada, el Sikh Pempa Tserin realizó una visita de cortesía a la Coordinadora Especial de los Estados Unidos para Asuntos Tibetanos, Uzra Seya, en su oficina en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La visita oficial estuvo acompañada por el representante, el Dr. Namgyal Chödrop, de la Oficina del Tíbet, Washington, D.C., y el abad Sekyap Rinpoche, en representación del monasterio de Tashi Lumpo, ya que el mismo día también se celebró el 33 aniversario del nacimiento del 11º Panchen Lama del Tíbet. La delegación hizo un llamado a la Coordinadora Especial para ayudar a resolver el conflicto entre China y el Tíbet lo antes posible y el rápido regreso de su santidad el Dalai Lama al Tíbet. La reunión también se centró en la ejecución efectiva del proyecto de la ley de inscripción HR 1646, que exige que el embajador de los Estados Unidos en China se reúna con el Panchen Lama del Tíbet, desaparecido hace mucho tiempo, y le otorgue el Premio de Derechos Religiosos para obtener reconocimiento.
El Sikyon y el Abad Sekyab Rinpoche también se reunieron con el embajador general para la libertad religiosa internacional, Rashad Hussein, y lo invitaron a la recepción conjunta para conmemorar el 33 cumpleaños del 11º Panchen Lama en el Capitolio de los Estados Unidos. El Sikyon también se reunió con el congresista Jim McGovern, quien siempre ha sido una voz líder en el Congreso de los Estados Unidos por la causa del Tíbet, Kurt Campbell, coordinador de Asunto Indo-Pacífico del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y con el excelentísimo Jan Lipavsky, ministro de Asuntos Exteriores checo, y el excelentísimo Hinek Monesic, embajador checo en los Estados Unidos. El martes de la semana pasada, el Sikyon Pemba Tserin habló con un panel organizado por el National Endowment for Democracy en Washington, D.C., donde discutió extensamente el desarrollo de la administración democrática de la política tibetana en el exilio. En Alemania, el Sikyon visitó la Casa del Tíbet en la ciudad alemana de Frankfurt y se reunió con los miembros de la institución. El Sikyon también se reunió e interactuó con la comunidad tibetana en Frankfurt, donde habló sobre los recién establecidos grupos voluntarios de defensa del Tíbet del 16º Kashag, enfatizándolo como una resolución pragmática para la disminución sin precedentes de la población tibetana en la India. El lunes de la semana pasada, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos señaló a China, junto con otros países como Afganistán, Corea del Norte, Pakistán, Rusia y Birmania, como países de particular preocupación en su informe anual 2022. Sobre la supresión del budismo tibetano por parte de China, el informe señaló que el gobierno chino continuó con su control y supresión generalizados del budismo tibetano. Además, instó al Congreso de los Estados Unidos a garantizar que la administración de los Estados Unidos aplique plenamente las leyes de derechos humanos relacionados con China, como la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur y la Ley de Apoyo Política del Tíbet para aliviar la libertad religiosa dentro de China. El domingo de la semana pasada, el representante Sonam Serinfrasi asistió al evento de izamiento de bandera nacional del Tíbet que se llevó a cabo dentro del templo budista Niposan Myoji en Hilton Keynes, Reino Unido. Este es el 9º año consecutivo que un residente local, la señora Catherine Mostyn Scott, y su equipo de dedicados voluntarios realizan el evento de izamiento de la bandera nacional del Tíbet. En presencia de su primer concejal ciudadano Mohammed Khan, alcalde de Milton Keynes, la señora Catherine Mostyn Scott recibió a más de 80 personas dentro del templo para el evento y explicó brevemente la importancia del evento anual del izamiento de la bandera, citando el informe del Freedom House, que clasificó al Tíbet como el país menos libre del mundo con menor puntaje de libertad en comparación con Siria y otros países. El martes de la semana pasada, una delegación del Comité Parlamentario Permanente de Energía de la India visitó el Parlamento tibetano en el exilio mientras realizaban una gira oficial por Dharamsala en Himachal Pradesh. Los miembros del Parlamento de la India fueron cálidamente recibidos por los miembros del Comité Permanente, dirigidos por el presidente de la Secretaría del Parlamento tibetano, y se les mostró el funcionamiento del Parlamento tibetano. El presidente del Parlamento, Khenpo Sonam Temple, también se reunió con Sri Musibula Khan, Raya Sabha de Odisha, y Sri Tulsi Raj Sabha de Chhattisgarh, el lunes de la semana pasada. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.